La soledad de Tauro no nace del abandono sino de la profundidad. Es una soledad antigua, mineral, semejante a la de las montañas que parecen inmóviles mientras por dentro laten fuerzas tectónicas. Tauro pertenece a la tierra fija, y la tierra fija no se mueve con facilidad porque ha aprendido que lo verdaderamente valioso necesita tiempo para echar raíces. Esa lentitud, esa fidelidad al propio ritmo, lo separa del mundo apresurado y lo coloca en un territorio interior donde pocos saben o pueden entrar. Desde una perspectiva astrológica, Tauro está regido por Venus, pero no por la Venus ligera del deseo inmediato, sino por la Venus de la permanencia, del placer que se construye, del amor que se cuida como un huerto. Esa regencia crea una paradoja, un signo hecho para amar profundamente, pero que rara vez se siente acompañado en la misma profundidad. La soledad taurina surge cuando el entorno confunde su silencio con frialdad, su constancia con rutina, su reserva con falta de emoción. En realidad, Tauro siente con una intensidad constante, como un fuego subterráneo que no necesita llamaradas para existir. En el plano épico, Tauro es el guardián. No el héroe que corre hacia la batalla al primer llamado, sino el que permanece cuando todos se han ido. Su soledad es la del centinela que vigila de noche, confiando en que su sola presencia sostiene el orden. En los mitos del cielo, Tauro simboliza fuerza, fertilidad, resistencia. Esa fuerza, sin embargo, suele ejercerse en silencio. Mientras otros signos se alimentan del intercambio continuo, Tauro aprende a sostenerse a sí mismo, a ser su propio refugio. Esa autosuficiencia, admirada desde lejos, es también una fuente de aislamiento. La soledad de Tauro se manifiesta muchas veces como una sensación de no ser comprendido en lo esencial. Puede haber compañía física, estabilidad material, rutinas compartidas, pero aún así persiste una distancia invisible. Tauro necesita vínculos que honren el tiempo, la lealtad y la presencia real. Cuando el mundo ofrece relaciones rápidas, palabras vacías o promesas inestables, Tauro prefiere retirarse. No por desprecio, sino por dignidad. Esa retirada va creando una soledad selectiva, casi sagrada, donde solo entra lo que es verdadero. En el plano emocional, Tauro tarda en abrirse, y cuando lo hace, deposita algo muy valioso. Esa entrega lenta hace que, si no es correspondida, el dolor no sea ruidoso sino pesado, como una piedra en el pecho. En lugar de dramatizar, Tauro se encierra, procesa, resiste. La soledad se convierte entonces en un campo de prueba, en un lugar donde se forja una fortaleza interior que pocos perciben. Es una soledad que enseña a disfrutar de lo simple, a encontrar placer en lo tangible, en el cuerpo, en la naturaleza, en el trabajo bien hecho. Astrológicamente, la fijeza de Tauro lo hace permanecer incluso cuando sería más fácil irse. Esa permanencia puede derivar en largos periodos de soledad emocional dentro de vínculos que ya no nutren. Pero también le otorga una capacidad épica de reconstrucción. Cuando Tauro decide soltar, lo hace después de haber aprendido todo lo que esa soledad tenía para enseñar. Y entonces, la tierra vuelve a ser fértil. Desde una mirada motivadora, la soledad de Tauro no es un castigo, sino un entrenamiento del alma. Enseña a no mendigar afecto, a valorar el silencio, a confiar en el propio valor sin necesidad de validación constante. En esa soledad se cultiva una autoestima sólida, no inflada, sino enraizada. Tauro aprende que no necesita ser comprendido por todos, solo respetado por quienes realmente importan. Con el tiempo, la soledad taurina se transforma en un espacio de poder. Ya no duele, sostiene. Ya no pesa, centra. Es la soledad del árbol antiguo que da sombra sin pedir nada a cambio, del toro que descansa sabiendo que su fuerza no necesita demostración. Y cuando alguien logra atravesar esa quietud, cuando alguien se sienta junto a Tauro sin intentar cambiar su ritmo, la soledad deja de ser ausencia y se convierte en elección compartida. Así, la soledad de Tauro no es vacío, es territorio. No es carencia, es reserva. Un lugar profundo donde la paciencia se vuelve sabiduría y donde el amor, cuando llega, no pasa, se queda. Hay una dimensión menos visible de la soledad de Tauro que se manifiesta en la relación con el tiempo. Mientras otros signos perciben el tiempo como una sucesión de instantes que se persiguen, Tauro lo vive como una materia espesa, casi tangible. Esta percepción hace que la soledad no sea solo un estado emocional, sino una extensión temporal. Tauro puede pasar largos periodos en silencio interior sin sentir urgencia por salir de allí. Esa permanencia, incomprensible para muchos,
es en realidad una forma de diálogo profundo con la propia historia. La soledad se convierte en archivo, en memoria viva donde cada experiencia se asienta y se decanta antes de transformarse en sabiduría. Existe también una soledad corporal, íntimamente ligada a la naturaleza venusina de Tauro. El cuerpo es un templo, un territorio sagrado donde se inscriben los afectos, los esfuerzos y las pérdidas. Cuando Tauro se siente solo, no siempre lo expresa con palabras, lo siente en el cuerpo, en una tensión persistente, en una búsqueda silenciosa de placer simple que devuelva la sensación de estar vivo. Esta soledad sensorial no es hedonismo vacío, sino una forma ancestral de autocuidado. A través del contacto con la tierra, con la comida, con el descanso, Tauro reconstruye su eje cuando el mundo emocional parece deshabitado. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna la soledad del constructor. No del guerrero que destruye y avanza, sino del que levanta algo que perdurará más allá de su propia vida. Esa misión exige largos tramos de aislamiento, de trabajo silencioso, de fe en un resultado que todavía no existe. La épica taurina no se narra en gestas rápidas, sino en procesos largos donde la soledad es compañera constante. En ese aislamiento se prueba la verdadera vocación, continuar incluso cuando no hay aplausos, cuando nadie observa, cuando el único testigo es la propia conciencia. Hay además una relación profunda entre la soledad de Tauro y el valor. Tauro rige los recursos, lo que se posee, lo que se valora. Cuando la soledad aparece, muchas veces lo hace como una crisis de valor interno, no económico, sino existencial. Tauro se pregunta en silencio si lo que ofrece es suficiente, si su manera de amar, de sostener, de permanecer tiene sentido en un mundo que parece preferir lo efímero. De esa tensión nace una fortaleza particular, aprender a reconocerse valioso sin intercambio inmediato, a sostener el propio precio aunque nadie esté dispuesto a pagarlo todavía. Astrológicamente, la soledad de Tauro se ve intensificada cuando hay influencias saturninas o lunares fuertes. Saturno aporta pruebas de resistencia y aislamiento, empujando a Tauro a madurar a través de la escasez afectiva o el reconocimiento tardío. La Luna, en cambio, introduce una nostalgia silenciosa, una añoranza de seguridad emocional que parece siempre estar un paso más allá. Esta combinación convierte la soledad en una escuela de autodominio emocional, donde Tauro aprende a no endurecerse, sino a volverse más profundo sin perder ternura. Hay una épica del perdón en Tauro que suele desarrollarse en soledad. Tauro no olvida con facilidad, no por rencor, sino porque registra con detalle lo que ha costado construir. Cuando algo se rompe, la soledad se vuelve el escenario donde se decide si se vuelve a sembrar o si se deja ese terreno en barbecho. El perdón taurino es lento, silencioso, trabajado. En ese proceso, la soledad actúa como alquimia, transforma la herida en criterio, el dolor en límite claro, la pérdida en discernimiento. También existe una soledad creativa en Tauro, menos reconocida que la de signos más expresivos. Tauro crea desde la constancia, desde la repetición casi ritual. Su creatividad necesita aislamiento para tomar forma, porque no surge del arrebato, sino de la paciencia. En esa soledad se gestan obras, proyectos, estilos de vida que llevan la marca de lo auténtico. Es una creatividad que no busca sorprender, sino perdurar, y por eso requiere un silencio fértil donde nada apure su maduración. Desde una mirada motivadora, la soledad de Tauro es una iniciación en la soberanía interior. Enseña a no depender del ruido externo para saber quién se es. Forja una voz interna firme, calmada, imposible de manipular. Tauro aprende que no todo vínculo que se pierde es una derrota, que a veces la soledad es la forma que tiene la vida de proteger lo esencial mientras se reorganiza el destino. Al final, la soledad de Tauro se revela como una fuerza lenta pero imparable. No empuja, no grita, no exige. Simplemente permanece, como la tierra que sostiene todo sin ser vista. Y en esa permanencia, Tauro deja un legado invisible pero profundo, la prueba de que se puede vivir con lealtad a uno mismo, incluso cuando el camino se recorre en silencio. Existe una soledad aún más profunda en Tauro que se manifiesta cuando el deseo de estabilidad entra en conflicto con el llamado del destino. Tauro busca conservar, proteger, mantener, pero la vida, regida por ciclos más amplios, a veces exige cambios inevitables. En esos momentos, la soledad no proviene de la falta de compañía, sino de la imposibilidad de compartir una visión del futuro. Tauro puede sentirse solo incluso rodeado de personas, porque percibe que nadie más comprende la gravedad de lo que está en juego.
Esa soledad es la del guardián del umbral, el que entiende que no todo debe cambiar, pero que tampoco todo puede permanecer igual. Hay una dimensión kármica en la soledad taurina que rara vez se menciona. Tauro, como signo ligado al nodo sur colectivo de la comodidad y la seguridad, carga memorias de vidas o historias donde la supervivencia dependió de aferrarse a lo tangible. Esa memoria ancestral puede generar una sensación de estar siempre sosteniendo algo más grande que uno mismo. La soledad surge cuando ese peso no puede compartirse, cuando el rol de sostén se vuelve invisible. Sin embargo, esa carga también otorga una autoridad silenciosa, una presencia que estabiliza el entorno incluso sin palabras. Desde el plano épico, Tauro encarna la soledad del territorio conquistado. No conquista por invasión, sino por permanencia. Se queda donde otros se cansan. Esa elección implica atravesar estaciones de aislamiento, de monotonía aparente, de pruebas que no ofrecen gloria inmediata. La épica taurina se escribe en la resistencia al abandono del propio camino. Cada día que Tauro elige continuar es una victoria que nadie aplaude, pero que fortalece la columna vertebral del espíritu. Hay una relación íntima entre la soledad de Tauro y la voz. Tauro rige la garganta, el cuello, la expresión vocal. Cuando se siente solo, muchas veces calla lo esencial. No porque no tenga nada que decir, sino porque percibe que no hay un oído dispuesto a escuchar con la misma profundidad. Esa represión de la voz genera una soledad expresiva, una sensación de no haber sido realmente escuchado nunca. Sin embargo, en ese silencio se gesta una palabra poderosa, medida, verdadera. Cuando Tauro finalmente habla desde ese lugar, su voz tiene el peso de la tierra y la claridad de quien ha pensado largamente cada sí y cada no. También existe una soledad vinculada al placer y al goce. Tauro sabe disfrutar, pero no siempre encuentra con quien compartir ese disfrute en el mismo nivel de presencia. El placer taurino no es consumo, es ritual. Cuando el entorno trivializa lo que para Tauro es sagrado, aparece una soledad selectiva que lo lleva a disfrutar en soledad antes que compartir sin sentido. Esta elección refuerza una autonomía emocional profunda y una relación íntima con el propio cuerpo y sus ritmos. Astrológicamente, la soledad de Tauro se intensifica durante tránsitos de Urano, que sacuden sus bases y lo obligan a redefinir qué es realmente seguro. En esos periodos, Tauro puede sentirse arrancado de su tierra interior, como un árbol expuesto al viento. La soledad surge del desconcierto, pero también de la reinvención. Tauro aprende que la verdadera seguridad no siempre está en lo conocido, sino en la capacidad de adaptarse sin traicionarse. Hay una soledad ética en Tauro, relacionada con sus valores. Tauro no negocia fácilmente lo que considera correcto. Cuando el entorno normaliza lo que Tauro percibe como una pérdida de integridad, la soledad se vuelve una consecuencia inevitable de la coherencia. Esta soledad no es amarga, es firme. Es la soledad del que se mantiene de pie mientras otros se inclinan, del que prefiere el aislamiento a la traición de sí mismo. Desde una perspectiva motivadora, la soledad de Tauro es una fragua. En ella se templa la paciencia, se pule la perseverancia, se afina el discernimiento. Tauro descubre que no necesita ser comprendido por la multitud para estar en paz, que su camino no es el de la velocidad sino el de la profundidad. Cada etapa de soledad deja una capa de solidez, una raíz más profunda, una certeza menos dependiente del exterior. Al final del ciclo, la soledad de Tauro se transforma en presencia plena. Ya no se vive como falta, sino como espacio interior disponible. Tauro se vuelve compañía para sí mismo, tierra fértil donde otros pueden descansar cuando estén listos para hacerlo sin prisa. Y esa es quizás su mayor gesta épica, haber convertido la soledad en hogar, y el silencio en fuerza inquebrantable. Hay una soledad que nace del apego y que en Tauro adquiere una textura particular. No se trata solo de apego a personas, sino a lugares, objetos, promesas, paisajes interiores. Tauro recuerda con el cuerpo, no solo con la mente. Cada vínculo deja una huella física, casi geológica. Cuando algo se pierde, no desaparece del todo, queda sedimentado. Esa acumulación invisible puede generar una soledad pesada, una sensación de estar acompañado por fantasmas de lo que fue. Sin embargo, esa misma capacidad de recordar profundamente es la que permite a Tauro honrar el pasado sin negarlo, integrarlo sin destruirse. La épica aquí no es olvidar para seguir, sino cargar con lo vivido y aún así avanzar. Existe también una soledad vinculada a la sombra del deseo. Tauro desea con intensidad, pero rara vez se permite mostrar la totalidad de ese deseo.
Hay una autocontención que protege, pero que también aísla. El miedo a perder lo construido, a exponerse demasiado, a desear algo que pueda desestabilizar la calma, lleva a Tauro a guardar partes de sí en compartimentos sellados. Esa fragmentación interna genera una soledad silenciosa, como si nadie conociera del todo la verdadera magnitud de lo que se anhela. No obstante, esa contención es también una reserva de poder. Cuando Tauro decide desear sin miedo, lo hace con una fuerza capaz de transformar su realidad material y emocional. En el plano épico, Tauro encarna la soledad del que protege el fuego sagrado. No el fuego que arrasa, sino el que da calor y vida. Ese fuego requiere vigilancia constante, disciplina, paciencia. Muchas veces Tauro se encuentra solo en esa tarea, porque pocos comprenden la importancia de cuidar lo esencial cuando no hay amenaza visible. Esa soledad es la del sacerdote antiguo, del artesano del espíritu que sabe que lo que se descuida se pierde, y que lo que se cuida con amor perdura. Hay una soledad económica y material que también marca a Tauro, incluso cuando no hay carencias objetivas. Tauro puede sentirse solo en su manera de administrar, de prever, de construir seguridad. Vive con la conciencia de que lo material no es banal, sino una extensión de la estabilidad emocional. Cuando el entorno trivializa el esfuerzo, el ahorro, la planificación, Tauro se repliega. Esa soledad enseña a no depender del reconocimiento externo para validar el propio esfuerzo, y a entender que la verdadera abundancia se construye con coherencia interna. Astrológicamente, la relación de Tauro con las estaciones es clave. Tauro comprende la vida como un ciclo natural: siembra, espera, crecimiento, cosecha, reposo. La soledad aparece sobre todo en las fases de espera, cuando no hay resultados visibles. Mientras otros abandonan el campo, Tauro permanece. Esa permanencia solitaria es una prueba de fe en la ley natural del tiempo. Y casi siempre, esa fe es recompensada. No de forma inmediata, sino de manera sólida, tangible, real. Hay una soledad espiritual en Tauro que no suele reconocerse porque no se expresa en términos místicos tradicionales. Tauro no busca escapar del mundo, busca encarnarlo plenamente. Su espiritualidad es sensorial, terrenal, silenciosa. Cuando el entorno asocia lo espiritual con lo abstracto o lo etéreo, Tauro puede sentirse fuera de lugar. Sin embargo, esa soledad lo convierte en un puente entre lo sagrado y lo cotidiano. Tauro demuestra que lo divino también habita en el trabajo bien hecho, en el cuidado del cuerpo, en la fidelidad a la palabra dada. Desde una mirada motivadora, la soledad de Tauro es una forma de resistencia consciente. En un mundo que empuja a la velocidad, Tauro elige la lentitud. En una cultura que glorifica lo descartable, Tauro elige lo duradero. Esa elección implica quedarse solo muchas veces, pero también implica construir algo que no se derrumba con la primera tormenta. La soledad se vuelve entonces una afirmación de identidad, una rebelión tranquila contra la superficialidad. Hay finalmente una soledad ligada al legado. Tauro piensa en lo que quedará, aunque no siempre lo diga. Cada acto, cada construcción, cada vínculo sostenido lleva implícita la pregunta silenciosa de si eso tendrá sentido más allá del presente. Esa conciencia del largo plazo puede aislar, porque no todos viven con esa perspectiva. Pero también convierte a Tauro en un pilar invisible del futuro. Su soledad es la del sembrador que tal vez no vea todos los frutos, pero que confía en la continuidad de la vida. Así, la soledad de Tauro no es un error del camino, sino parte del diseño. Es el espacio donde se consolidan valores, donde se prueba la fidelidad a uno mismo, donde se aprende a habitar el propio ritmo sin pedir permiso. Y en esa soledad, Tauro se vuelve roca, suelo, hogar. No para imponerse, sino para sostener. No para brillar fugazmente, sino para durar. Hay una soledad que nace de la resistencia interna al cambio profundo, distinta de la ya mencionada fidelidad al ritmo propio. En Tauro, esta resistencia no es negación consciente, sino instinto de preservación. Cuando la vida empuja hacia transformaciones radicales, Tauro puede quedarse solo defendiendo una forma de ser que todavía siente viva, aunque el mundo la declare obsoleta. Esa soledad es la del último bastión, del que no se rinde ante la presión colectiva. En términos épicos, es la soledad del defensor de la muralla cuando ya nadie cree que valga la pena protegerla. Pero muchas veces esa muralla no es un error, es el fundamento que permite que algo esencial no se pierda en medio del caos. Existe también una soledad que surge de la lentitud emocional. Tauro ama despacio,
confía despacio, se entrega despacio. En un mundo donde los vínculos se aceleran y se consumen rápidamente, esta lentitud crea una brecha. Tauro puede sentirse solo no porque no haya afecto, sino porque su profundidad no encuentra sincronía. Esa desincronización genera una sensación de llegar siempre tarde o de estar siempre demasiado pronto. Sin embargo, esa lentitud es también un filtro natural que protege lo valioso. Tauro aprende que no todo encuentro merece acceso a su mundo interior, y que la soledad es preferible a una intimidad apresurada y frágil. Desde la polaridad astrológica, la relación entre Tauro y Escorpio revela otra capa de soledad. Tauro habita la vida, Escorpio habita la muerte simbólica. Tauro se siente solo cuando percibe fuerzas de cambio extremo que amenazan con despojarlo de todo lo conocido. Esa soledad es existencial, no se trata de perder personas, sino de perder identidad. En ese umbral, Tauro debe enfrentar una iniciación silenciosa, aprender que soltar no siempre significa perder, y que incluso la tierra más fértil necesita ser removida para renovarse. La épica aquí es interna, sobrevivir a la transformación sin perder la esencia. Hay una soledad artística en Tauro que rara vez se nombra. Tauro tiene una conexión profunda con la música, la voz, la forma, la estética. Pero su expresión no suele ser estridente ni conceptual, sino sensorial y concreta. Cuando el entorno no valora lo simple, lo bello, lo bien hecho, Tauro se repliega en una creación íntima. Esa soledad creativa no busca reconocimiento inmediato, busca verdad. Es la del artesano que pule una pieza durante años, aunque nadie observe el proceso. Esa dedicación silenciosa es una gesta en sí misma. También existe una soledad vinculada al enojo no expresado. Tauro tarda en enfadarse, pero cuando lo hace, el enojo es profundo. Sin embargo, muchas veces no lo exterioriza. Prefiere contener antes que destruir. Esa contención puede aislar, porque genera una distancia emocional difícil de atravesar. En esa soledad, Tauro aprende a reconocer su propia fuerza destructiva y a canalizarla de forma constructiva. La épica aquí no es vencer al otro, sino dominar la propia potencia. Astrológicamente, Tauro también carga con la soledad del signo que sostiene al colectivo sin recibir protagonismo. Es el signo que estabiliza, que da continuidad, que hace posible que otros brillen. Esa función estructural suele ser invisible. Tauro puede sentirse solo porque su aporte no es celebrado, aunque sea indispensable. Pero con el tiempo, esa invisibilidad se convierte en autoridad silenciosa. Tauro no necesita ser visto para saber que su presencia importa. Hay una soledad que aparece cuando Tauro descubre que no puede salvar a todos. Por naturaleza protectora, intenta sostener, cuidar, proveer. Cuando la realidad demuestra que cada quien debe hacerse cargo de su propio proceso, Tauro enfrenta una soledad amarga, la de soltar el rol de sostén. Esa renuncia duele, pero libera. En esa soledad, Tauro aprende que el amor no siempre es permanencia, y que cuidar también implica retirarse a tiempo. Desde una perspectiva motivadora, todas estas soledades convergen en una misma enseñanza: Tauro está llamado a convertirse en su propio territorio seguro. No para cerrarse al mundo, sino para no perderse en él. La soledad le enseña a escucharse, a respetarse, a no traicionarse por pertenecer. Le da una columna interna tan firme que, cuando llega la compañía adecuada, no es una necesidad sino una elección. Al final, la soledad de Tauro no desaparece, se integra. Se vuelve silencio fértil, espacio interno, pausa consciente. Tauro camina entonces con la serenidad de quien sabe que puede estar solo sin estar vacío. Y esa serenidad, construida a lo largo de incontables batallas invisibles, es su mayor victoria épica: haber hecho de la permanencia un acto de valentía y de la quietud una forma de poder. Hay una soledad que surge cuando Tauro percibe que su constancia es confundida con inmovilidad. No se ha hablado del cansancio silencioso que produce sostener una imagen externa de solidez mientras por dentro se libran procesos lentos y complejos. Tauro rara vez muestra el esfuerzo que implica mantenerse fiel a sí mismo. Esa invisibilidad genera una soledad particular, la de quien evoluciona sin que nadie note el trayecto. No hay testigos del desgaste, ni del aprendizaje interno, ni de las renuncias hechas para no traicionarse. En clave épica, es la soledad del viajero que cruza desiertos interiores sin dejar huellas visibles, pero que emerge transformado. Existe también una soledad vinculada al miedo a la escasez, incluso cuando la abundancia está presente. Tauro, como guardián de los recursos,
posee una conciencia aguda de la fragilidad de la seguridad. Esa conciencia puede aislarlo, porque vive un paso adelante de los demás, anticipando riesgos que otros ignoran. La soledad nace de esa lucidez preventiva. Mientras el entorno disfruta del presente sin previsión, Tauro vela por el mañana. Esa vigilancia constante crea distancia, pero también convierte a Tauro en un pilar silencioso que evita caídas mayores. La épica aquí no está en la celebración, sino en la prevención. Hay una soledad emocional asociada a la dificultad de pedir ayuda. Tauro ha aprendido a sostener, a resolver, a resistir. Pedir apoyo puede sentirse como una falla del sistema interno. Esa autosuficiencia, admirada desde fuera, encierra una soledad profunda, la de quien se convierte en refugio para otros, pero rara vez se permite ser refugiado. En ese aislamiento funcional, Tauro fortalece una ética del esfuerzo que, con el tiempo, se transforma en sabiduría, entender que la fortaleza verdadera no se rompe cuando se apoya en otro, sino cuando se niega a hacerlo. Astrológicamente, Tauro experimenta una soledad particular en los momentos de tránsito entre ciclos, cuando ya no es quien era, pero aún no es quien será. Ese estado liminal es especialmente incómodo para un signo que valora lo definido y lo estable. En ese vacío temporal, Tauro puede sentirse desorientado, sin referencias externas. Pero es precisamente allí donde se produce una alquimia silenciosa. La soledad se vuelve crisálida. No hay acción visible, pero la transformación es profunda e irreversible. Existe una soledad vinculada al placer negado. Tauro, aun siendo regido por Venus, puede postergar el disfrute por responsabilidad, por deber, por lealtad a compromisos asumidos. Esa renuncia, sostenida en el tiempo, genera una soledad sutil, la de quien se ha olvidado de sí para sostener algo mayor. Sin embargo, esa privación no es estéril. Cuando Tauro finalmente se permite gozar, lo hace con una conciencia plena, sin culpa, convirtiendo el placer en un acto de recuperación del alma. Desde una mirada épica, Tauro encarna la soledad del fundador. El que establece bases, normas, estructuras que otros habitarán. El fundador rara vez disfruta de lo que crea en su máxima expresión, su tarea es iniciar, no habitar el resultado final. Esa soledad es la del origen. Pero también es la que da sentido a todo lo que viene después. Tauro deja huellas profundas en el mundo material y emocional, aunque no siempre permanezca para verlas florecer. Hay una soledad ligada a la honestidad brutal consigo mismo. Tauro no se engaña fácilmente. Puede tolerar el silencio, la incomodidad, la espera, pero no la falsedad interna. Cuando descubre una verdad que no puede compartir sin romper equilibrios externos, se queda a solas con ella. Esa soledad de la verdad es dura, pero liberadora. En ella, Tauro afina su integridad y fortalece su eje moral. Desde una perspectiva motivadora, la acumulación de todas estas soledades convierte a Tauro en un símbolo de dignidad interior. No la dignidad ruidosa, sino la que se manifiesta en la coherencia diaria, en la elección constante de no traicionarse. La soledad deja de ser una herida y se vuelve un espacio de soberanía. Tauro aprende que no necesita ser acompañado para avanzar, pero que cuando alguien camina a su lado, lo hace sobre terreno firme. Al final del recorrido, Tauro no abandona la soledad, la integra como parte de su paisaje interno. La lleva consigo como una cueva sagrada donde puede retirarse para reencontrarse. Y desde esa quietud poderosa, Tauro se convierte en un punto de estabilidad en un mundo cambiante, demostrando que la verdadera épica no siempre conquista territorios externos, sino que construye un reino interior indestructible. Hay una soledad ligada a la fidelidad emocional extrema de Tauro que aún no ha sido explorada del todo. Tauro no solo es fiel a personas, sino a versiones pasadas de sí mismo. Puede permanecer leal a quien fue, a lo que prometió, a lo que soñó en otro tiempo, incluso cuando ya ha cambiado internamente. Esa lealtad al pasado crea una soledad temporal, vivir en el presente con compromisos nacidos en otro ciclo. Tauro se convierte entonces en un puente entre lo que fue y lo que es, cargando ambas realidades en silencio. Esta tensión no lo debilita, lo vuelve profundo. En términos épicos, es el portador del juramento antiguo, el que honra la palabra dada aunque el mundo haya cambiado de idioma. Existe también una soledad que surge de la relación de Tauro con el merecimiento. Tauro siente que todo debe ganarse, que nada valioso llega sin esfuerzo. Esta creencia, aunque noble, puede aislarlo del recibir espontáneo. Cuando la vida ofrece regalos inesperados,
Tauro puede desconfiar, retraerse, quedarse solo con su autosuficiencia. Esa soledad no nace de la carencia, sino de la dificultad para aceptar que también se puede recibir sin haber luchado. El aprendizaje épico aquí es permitir que la abundancia fluya sin convertir cada logro en una batalla. Hay una soledad profundamente ligada a la dignidad. Tauro prefiere el aislamiento antes que la humillación, el silencio antes que la dependencia, la retirada antes que la exposición indigna. Esa elección lo deja muchas veces solo en momentos críticos, pero preserva su integridad. Es la soledad del rey que abandona el trono antes de traicionar sus valores, del guerrero que baja la espada para no convertirse en lo que combate. Esa dignidad silenciosa es una de las fuerzas más grandes de Tauro, aunque rara vez sea reconocida en su momento. Astrológicamente, Tauro también vive la soledad del signo que encarna el ritmo natural frente al artificio. En un mundo cada vez más desconectado del cuerpo, de la tierra, de los ciclos orgánicos, Tauro puede sentirse extranjero. Su necesidad de descanso real, de contacto, de silencio, de estabilidad sensorial no siempre encuentra eco. Esa desconexión cultural genera una soledad existencial, pero también convierte a Tauro en guardián de lo humano esencial. Su sola presencia recuerda que no todo debe acelerarse, optimizarse o virtualizarse. Hay una soledad que aparece cuando Tauro comprende que su forma de amar no es fácilmente replicable. Tauro ama con hechos, con permanencia, con disponibilidad real. Cuando descubre que muchos aman solo con palabras o intenciones fluctuantes, se produce una retirada interior. No por superioridad, sino por protección. Esa soledad selectiva es una depuración. Tauro aprende que no todos están capacitados para sostener lo que él ofrece, y que no rebajar su entrega es un acto de amor propio. Desde una mirada épica, Tauro encarna la soledad del que carga el peso del mundo sin dramatizarlo. No se queja, no exhibe, no pide reconocimiento. Simplemente sostiene. Esa carga silenciosa lo convierte en una figura mítica, similar al Atlas que sostiene el cielo sin esperar agradecimiento. Pero a diferencia del mito, Tauro aprende con el tiempo a redistribuir el peso, a soltar lo que no le corresponde, a elegir qué vale la pena cargar. Esa evolución transforma la soledad en libertad. Existe también una soledad ligada a la imposibilidad de apresurar los procesos internos. Tauro sabe que hay cosas que no se pueden forzar: el amor, la confianza, la sanación, el crecimiento. Cuando el entorno exige resultados inmediatos, Tauro se queda solo respetando su propio proceso. Esa paciencia radical es incomprendida, pero profundamente sabia. Es la soledad del alquimista que espera la temperatura exacta, del agricultor que no arranca la planta para ver si crece. Desde una perspectiva motivadora, la soledad de Tauro se revela como una iniciación en la autonomía emocional madura. No la autosuficiencia defensiva, sino la capacidad de estar consigo mismo sin ansiedad, sin huida, sin necesidad de ruido. Tauro aprende a habitar su propio espacio interno como un hogar estable. Y desde ese hogar, todo vínculo deja de ser una necesidad para convertirse en una elección consciente. Al final, la soledad de Tauro no lo separa del mundo, lo ancla. Lo convierte en punto de referencia, en tierra firme, en presencia confiable. Tauro no atraviesa la vida buscando ser acompañado, la atraviesa construyendo un lugar donde la compañía, si llega, pueda quedarse. Y esa es su verdadera gesta épica, haber hecho de la soledad una arquitectura interior tan sólida que no encierra, sino que sostiene. Hay una soledad que emerge cuando Tauro descubre que su capacidad de esperar no siempre es compartida. No se trata solo de paciencia, sino de una confianza profunda en los procesos invisibles. Tauro puede permanecer años sosteniendo una visión, una relación, un propósito, mientras otros abandonan al no ver resultados inmediatos. Esa diferencia de umbral crea una soledad específica, la del que sigue creyendo cuando la fe ajena se ha agotado. No es ingenuidad, es comprensión del tiempo largo. En clave épica, Tauro es quien mantiene encendida la antorcha durante la noche más extensa, no porque ignore la oscuridad, sino porque sabe que el amanecer no se acelera por desesperación. Existe también una soledad vinculada al silencio emocional heredado. Tauro suele provenir de linajes donde el afecto se expresó más a través del deber que de la palabra. Esa memoria ancestral puede generar una dificultad para reconocer cuando se necesita contención emocional explícita. Tauro aprende a ser fuerte antes que a ser vulnerable. La soledad surge cuando esa fortaleza se vuelve costumbre y la ternura queda relegada a lo íntimo. Sin embargo,
En esa reserva emocional se forma una profundidad afectiva capaz de sostener a otros con una presencia estable, sin invadir, sin exigir. Hay una soledad ligada a la relación de Tauro con el placer culpable. Aunque Venus lo rige, Tauro puede asociar el disfrute con la idea de merecimiento y esfuerzo previo. Esto genera etapas de privación autoimpuesta, donde el goce se posterga indefinidamente. Esa renuncia silenciosa puede aislar, pero también construye una ética interna donde el placer no es fuga, sino recompensa consciente. Cuando Tauro se permite disfrutar sin culpa, transforma el placer en un acto de reconciliación consigo mismo. Desde la épica interior, Tauro vive la soledad del que aprende a soltar sin romper. Soltar para Tauro no es desprenderse abruptamente, es aflojar lentamente, con respeto por lo que fue. Ese proceso no suele ser comprendido por otros, que interpretan la lentitud como indecisión. En realidad, Tauro está cerrando ciclos con una profundidad que evita heridas futuras. Esa soledad es la del sabio que apaga el fuego con cuidado para no quemar el bosque entero. Astrológicamente, Tauro también carga con la soledad del signo que encarna el valor intrínseco frente al valor asignado. Tauro sabe, en lo más hondo, que el valor no depende del aplauso, del mercado ni del reconocimiento externo. Pero vivir desde esa certeza en un mundo que mide todo en términos de utilidad o visibilidad genera aislamiento. Esa soledad, sin embargo, fortalece una autoestima silenciosa, imposible de manipular. Tauro no necesita convencer, simplemente es. Hay una soledad vinculada al miedo a perder el control emocional. Tauro teme desbordarse, no por fragilidad, sino por conciencia de su propia intensidad. Prefiere contener antes que arrasar. Esa contención puede crear distancia, pero también revela una gran responsabilidad emocional. En esa soledad, Tauro aprende a modular su fuerza, a convertirla en sostén y no en amenaza. Es la épica del dominio interno, una de las más difíciles y menos visibles. Existe también una soledad relacionada con la vocación de permanencia en un mundo de tránsito. Tauro tiende a quedarse donde otros pasan. En trabajos, relaciones, lugares, Tauro construye hogar. Cuando el entorno vive en constante movimiento, esa necesidad de arraigo puede no encontrar eco. La soledad surge de querer echar raíces en tierra ajena. Con el tiempo, Tauro aprende a crear su propio suelo, a llevar el hogar consigo, sin depender de estructuras externas. Desde una perspectiva motivadora, todas estas capas de soledad forman una arquitectura interior de enorme solidez. Tauro no se forja en la urgencia, sino en la repetición consciente, en la elección diaria de no abandonar lo esencial. Cada soledad atravesada deja una enseñanza concreta, una raíz más profunda, una claridad mayor sobre lo que realmente importa. Al final del camino, Tauro no se define por lo que perdió ni por lo que sostuvo, sino por lo que aprendió a habitar dentro de sí. La soledad deja de ser un estado y se convierte en un espacio disponible, un lugar de reposo, un centro estable desde el cual vivir y amar sin miedo. Tauro avanza entonces con la calma de quien sabe que nada esencial puede serle arrebatado, porque todo lo verdadero ya ha sido integrado en su propia tierra interior.